Esto es Gestoras. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website, or you can view it on YouTube with English language captions. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Gestoras busca contribuir al desarrollo inclusivo y no discriminatorio en la gestión cultural. Hoy Cecilia y Jimena hablan con Amparo Aguilar, cineasta, docente y gestora cultural argentina. Es miembro fundadora de Barda, cartelera transfeminista. Dirigió y coescribió los largometrajes documentales Mala Madre y La Tara. Su trabajo parte de la premisa de que lo personal es político, y desde el humor. ¿Qué fue lo que te gustó de Amparo, de conversar con Amparo, de escucharla? Como siempre, con los episodios de Gestoras, lo que me sucede es que me resulta súper interesante como desde una realidad y un contexto como muy puntual y local, podemos comprender como la dimensión de la cultura y desde ese pequeño lugar, digamos, como que ciertos aspectos como macro en relación a la cultura, ¿no? Y al acceso y a todo lo que siempre hablamos, ¿no? En la gestión cultural, ¿no? Me resulta súper interesante de entender esas ideas desde un contexto tan específico. Y cómo desde cada contexto específico también se encuentran, y que son súper diversos, también se encuentran como muchas cosas en común también. Y otras que no, por supuesto. Dos cosas. Una es que lo que decías vos, ¿no? Que cada contexto puntual te muestra bien cómo que funciona, ¿no? el ambiente cultural y cómo que funciona la cultura en cada uno de esos, con esas características que tiene cada ambiente en particular. Pero también para mí ha sido súper interesante en todas estas entrevistas ver dónde son las mismas cosas que siguen apareciendo vez tras vez, ¿no? Y el machismo aparece en todas, y la falta de reconocimiento y la falta de espacios. Y otra cosa que me llama la atención es que también tiene que ver con esto de la falta de respeto y la falta de apoyos y la falta de estructuras para las mujeres, que están todas como que a la merced de lo que sucede en el ambiente. Tengo la sensación que cuesta muchísimo construir algo que perdure en el tiempo y que no sea tan afectado por los cambios o las cosas que pasan a su alrededor, ¿no? Como que es una lucha constante por sobrevivir y por seguir haciendo los trabajos que están haciendo, y como que una necesidad constante de adaptarse. Que por otra parte eso también puede ser una fortaleza, ¿no? De este tipo de liderazgo y de este tipo de gestoras, que son personas que están acostumbradas a primero tener el dedo sobre el pulso de lo que está pasando constantemente y prepararse para eso y poder cambiar así, rapidísimo, según van cambiando las cosas. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, porque eso va en contra de mucho de lo que estudiamos sobre planificación estratégica, ¿no? Y claro, estamos todos en un ambiente donde hay mucha incertidumbre, pero en este caso es como que una hiper incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente. Y más en concreto con Amparo y Argentina y el contexto actual que está viendo Argentina en relación a la cultura, que están volviendo a discusiones que ya estaban de alguna manera saldadas, pero hay que volver a darlas y volver a dar ciertas luchas y resistencias porque por el tipo de gobierno que están teniendo en este momento, que bueno, que de alguna manera eso creo que se va a ver bastante reflejado en la entrevista, porque es justo un momento muy candente para la cultura en particular y para el cine, ¿no? en Argentina. Sí, es como una lucha existencial, ¿no? Que también va en forma paralela a lo que es la lucha existencial de las mujeres en América Latina, su autonomía física, su autonomía política, ¿no? Va de la mano de eso. Que es la cultura la que está siendo asediada, y también los derechos de las mujeres siendo asediados. Bueno, y de la entrevista de Amparo, ¿qué nos quedó? Siempre es lindo el doble rol, ¿no? Conocer gestoras, creadoras, gestoras, que creo que todas las gestoras tenemos un poco
habitamos es el lugar de la creación, pero bueno, en algunas personas está más acentuado, todavía más definido por los tipos de proyectos que desarrollan, entonces es hermoso y es inspirador. En la entrevista con Amparo vamos a ver cómo ella desarrolla esos dos roles de alguna manera, pero también como productora no solo de cine, sino también de un proyecto como es la cartelera, que es dentro del área del cine, pero no es estrictamente de películas, sino de una cartelera de cine que se llama Barda. Amparo está en varios puntos de ese ecosistema, así que fue bien interesante escucharla hablar de lo que pasa en cada uno de esos puntos. Bueno, para que sepan más de lo que hemos estado hablando, vamos a escuchar la entrevista. Hola Amparo, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Gestoras. Gracias a ustedes, es un placer enorme encontrarnos. Para nosotros también. Y nosotros nos gusta empezar por los orígenes. Y estuve leyendo que tú venís de una familia muy musical y he notado que la música está bastante presente en muchos de tus trabajos. ¿Cómo fue que terminaste en el cine y no en la música? ¿Y qué fue lo que te llevó a trabajar en cine? Es curioso porque yo siempre tenía un discurso que es que no fui tan disciplinada como para poder aprender un instrumento. Y creo que no es verdad porque el cine demanda muchísima más disciplina que aprender un instrumento, pero no lo sabía. Lo que puedo relatar es como espectadora, el día que tuve la sensación, bueno, yo soy de Mar del Plata es una ciudad donde existe el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y que en mi familia era todo un acontecimiento, digamos, los adultos se tomaban vacaciones para poder ir al cine, yo desde muy chica trabajaba como voluntaria haciendo traducciones para poder conseguir entradas para ir a ver películas, entonces era un momento en que el mundo estallaba, ¿no? Se abrían mil ventanas, posibilidades, ideas, y recuerdo tener un día la sensación de ver una película que con un gesto me conmovió muchísimo, y decir, yo quiero hacer eso, y tenía 14, 15 años. No fue tan lineal ni tan sencilla la llegada a efectivamente hacer eso, pero sí la sensación de que algo de esto, justamente de la síntesis del lenguaje que implica el cine, me resultaba muy conmovedor, muy superiormente conmovedor, digamos. Así que así fue un poco el recorrido, como en realidad más como espectadora. Y concretamente a comenzar, digamos, tu carrera como directora, guionista, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a esos roles? Bueno, yo me formé, o sea, primero hice una formación un poco zigzagueante, digamos, en mis primeros años tuve formación musical, luego me formé en teatro, en principio como intérprete, empecé a estudiar la carrera de dirección escénica, fue la primera carrera que hice, muy concentrada en pensar que mi trabajo en el cine iba a tener que ver con la dirección de actores, y curiosamente después terminé haciendo documental, y no es que no haya un encuentro, pero bueno, así es como las cosas van cambiando. Y luego empecé a estudiar cine, y en paralelo yo trabajaba como redactora, entonces hubo algo del oficio de escribir, que yo escribía cosas que no firmaba, digamos, era la persona que producía textos que firmaban otros, pero que producía en cantidad, se me impuso, como parte de estas otras cosas, ¿no? De estar siempre medio vinculada a la gestión cultural pública y qué sé yo, y no lo había asociado con mi oficio, digamos. Me formé como directora en la Escuela Nacional de Cine y empecé a dirigir, digamos, porque es lo que hacía, y en el tipo de cine que hacemos en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, y más bien en Sudamérica, dirigir y escribir están muy asociadas, ¿no? Las tareas. O sea, si bien yo siempre co-guiono y busco tener otra cabeza, otra mirada y una posibilidad de diálogo alrededor de lo que estoy escribiendo, siempre es muy habitual que se escriba pensando en dirigir las películas. Entonces pasó bastante tiempo hasta que yo hice el clic de, bueno, esto que yo hacía como oficio, esto que yo hago para mí, puede encontrarse en escribir para otros. Y es algo que vengo transitando en el último tiempo, que también me parece que un poco derivó de la docencia. O sea, trabajo mucho en laboratorios de desarrollo de proyectos, mucho como docente de graduación, de tesis de facultad. Entonces,
me encuentro mucho con la situación de leer, de proponer reescrituras, de empezar una nota al pie, que me parece muy interesante empezar a abrirles cuánto los docentes y las docentes aprendemos y entrenamos nuestra capacidad creativa para la realización, para la dirección y para el guión en las clases, ¿no? O sea, es como un gran laboratorio para nosotros también, leer 700 guiones, como que hay algo de eso que... Y entonces empecé a trabajar como guionista y curiosamente trabajo mucho más como guionista de ficción que como guionista documental, que es lo que hago para mí, digamos. Sé que ahí me parece que hay algo del campo que es así, híbrido y flexible. A mí me pasa algo que es que el activismo o la militancia atravesó mucho para mí cómo pensar la trayectoria de realización. ¿Pero por qué? Porque a mí siempre me interesó mucho el cine político como idea y me sentía lejana del cine político como estética, de lo que por lo menos íbamos entendiendo en los 90 y pico, 2000 y el tiempo que fue más de estar mucho más claramente en formación que el cine político era, que pareciera que era un espacio de respuestas para las cosas. Tanto así que me imaginaba que no iba a ser documental porque yo no quería tomar de esa manera la palabra. Y creo que algo que el mundo queer, pero que yo no lo llamaba queer, sino las trabas, y que algo de los feminismos, y que algo de la perspectiva de género y del transfeminismo, me fue como permitiendo incorporar es esta idea de que partir de lo que ya casi es una verdad de perogrullo, es esta idea de que lo personal es político, pero para poder transformarlo también en una forma, en un lenguaje, en una forma, un cuestionamiento en acción de cómo se cuentan las historias y demás. Entonces ahí yo me sentí preparada y con gusto de correr el riesgo de contar historias que tienen que ver con una mirada del mundo, con una mirada ideológica y de imaginación sobre cómo me imagino me gustaría que pongamos en discusión que el mundo pueda ser, pero desde una posición que no es la posición de la racionalidad moderna, y masculina, y occidental, y patriarcal, que tiene que ver con el tener la verdad. Así que eso me liberó. Y al sentir más libertad para relacionarme con las cosas, pude entrarle a temas que me convocaban muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la identidad, porque todo lo que he hecho hasta ahora de distintas maneras atraviesa estos mismos ejes, ¿no? Identidad, memoria, relaciones de poder en la vida social, y desde un lugar que es el que yo habito con más placer, que es el del humor, digamos. O sea, yo hago comedia documental y eso parece que en general estoy como en la zona de los géneros menores, me divierte estar en esos lugares, pero que siento que es claramente algo que tenemos las subalternidades, ¿no? Como encontrar maneras de producir goce y disfrute y el humor como un arma en ese sentido, ¿no? Así que claramente después lo concreto es que Mala Madre surge de cómo yo atravesé los primeros años de maternidad y el encuentro con algunas sorpresas que traía la tarea de maternar y también con el lugar que yo ocupaba en relación a eso. Bueno, el viernes pasado fue el 8 de marzo y un poco la pregunta era cómo lo viviste, cómo lo vivieron allá y un poco qué relevancia toma la movilización en el contexto argentino actual, que me imagino que es bastante particular, fue un 8M particular. Fue yo me la pasé llorando, no es lo que dirían todas y todes, así que hay que circular eso. Para mucha gente fue mucha felicidad también. Yo creo que un poco esta sensación de llanto tuvo más que ver con descomprimir. Tenía miedo genuino de que algo de los ataques así sistemáticos, permanentes y como realmente hubiera logrado, me daba miedo que fuéramos poquis, me daba miedo eh, que nos hubieran logrado desarticular, porque hubo un discurso muy sostenido
en el tiempo en que este triunfo de la ultraderecha fascista es responsabilidad de los feminismos, ¿no? Como culpa de que nosotras molestamos tanto, ahora tenemos este presidente. Y me parece que la plaza del otro día, y las plazas, porque esto fue en todo el país y fue enorme, nos permitió empezar a poner eso en discusión, ¿no? O sea, sí hay una reacción conservadora muy violenta, hay una reacción conservadora revanchista, hay una reacción conservadora que no reduce su poder y su alcance a lo que sucede en Argentina, y nosotros también existimos, digamos. Y no somos responsables de que, o sea, exigir condiciones dignas de vida, igualdad de derechos, y la disolución de una forma de funcionar socialmente que implica la subordinación de unas por sobre otros, no es lo que hizo ganar a Milei, digamos. Pero con lo cual, lo primero que puedo decir es fue mucha emoción y mucho alivio en lo personal. En lo colectivo creo que se demostró que hay un músculo de organización y de tramados y de tejidos, digamos, que bueno, que por momentos se deshilachan, pero que en cuanto es necesario se vuelven a tramar. Y me parece que también es notable cómo estamos en una otra época donde fue posible una movilización que se calcula de más de 1 millón de personas a lo largo del país, de mujeres, de disidencias, y no salió en los principales diarios. Punto. Estuvo en la tapa de Clarín y La Nación, por ejemplo. Entonces, hay algo en relación a la distancia entre el mundo real y el mundo narrado que se está poniendo cada vez más radical y que me parece que es parte de las preguntas que desde los artivismos tenemos para hacernos, ¿no? No salió en nada, o sea, es como que no hubiera existido. O sea, no. No está, o sea, una movilización de esas características, muy claramente opositora, un gobierno muy claramente reaccionario y que además la tiene con nosotras, digamos. Fue el mismo día del 8M, el día que anunciaron provocadoramente que van a cerrar el Salón de las Mujeres, cerraron el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, y no está en las tapas de los diarios. No es que no existan otras coberturas y no sé qué, pero no fue la foto del día siguiente. Y era una foto realmente contundente, digamos, que no debiera poder ser discutida en términos de que eso es verdad, y está ahí. Sí. Qué fuerte, pero no sorprende de esos medios tampoco, ¿no? La verdad. No, creo que lo que estamos descubriendo un poco, no sin desazón, es que hay revanchismo, digamos. O sea, que lo que está ocurriendo es distinto a un gobierno, un signo político diferente al propio, sino que tiene que ver con un deseo mucho más allá de los límites democráticos de hacer de la otredad de humillar a la otredad una bandera, ¿no? O sea, porque esto ocurre con los feminismos, pero también ocurre con otros grupos sociales, ¿no? Con los artistas y la intelectualidad, digamos, o sea, nos quieren ver sufrir, y eso es algo muy violento de descubrir. Además hay que pensar qué hacemos con eso, pero lo primero, por lo menos que yo puedo describir como recorrido personal en relación a los espacios de militancia es, esto es nuevo, esta gente sabe que lo que dice no es verdad y lo va a hacer igual, y además va a mostrar cuando lloremos, digamos, es como otra escena, ¿no? Muy, muy impresionante. Sí, no es un debate de ideas, sino que es destruir al otro. Uh-huh. Amparo, eso nos lleva como a preguntarte al vínculo con la cultura y el contexto actual en Argentina. ¿Qué implica hacer cine en el contexto que están viviendo? ¿Nos puedes contar un poco qué está pasando? Un poco pensando en que nuestra audiencia es latinoamericana, también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como contextualizar un poco en Argentina qué sucede, y en concreto con la cultura y con el cine particularmente.
Bueno, a ver, en Argentina siempre hacer cine, la cultura en general ha tenido una participación variable, pero sostenida del Estado para su desarrollo, fomento y exhibición y difusión, ¿no? Y eso, en mi opinión, es una cuestión bastante virtuosa porque es lo que ha permitido que, asociado a todo lo que tiene que ver con generación de imaginarios, de identidad, de memoria, de patrimonio cultural y demás, se genere toda una actividad económica productiva que es o ha sido hasta ahora una actividad muy relevante en la participación económica de todas las actividades. Digamos, la industria cinematográfica aporta casi tanto PBI como algunas actividades industriales, agroindustriales, digamos. O sea, eh, pero, pero siempre fueron las dos cosas. Insisto, con mayor o menor participación del Estado, con políticas más inclusivas, menos inclusivas, pero la idea de que de que lo público tiene algo para hacer para fomentar que la cultura se consolide, no era una idea discutida. Me parece que ese fundamento es lo que ahora está en debate. Primero, la idea de que las actividades artísticas y culturales responden a la zona del hobby y no ni al del trabajo ni al de la generación de patrimonio cultural. Eso es muy fuerte, ¿no? O sea, si vos querés hacer una película, hacela, expresate, no es mi problema en tanto Estado, no es mi problema en tanto ciudadano contribuyente, ¿no? Y eso es porque está puesta la lógica de lo individual por encima de todo. Entonces, no es que yo quiera hacer si yo hago películas, como hay gente que cosecha maíz y hay gente que atiende enfermos, digamos, ¿no? Pero en el momento en que esto está planteado desde la cuestión del deseo personal y no desde el aporte a lo comunitario, entonces pareciera que el Estado tiene que desentenderse de eso. Y eso lo están ejecutando muy rápido y salvajemente, digamos. O sea, nosotros ahora no tenemos un instituto de cine que fue una ley pionera en el mundo y de referencia, digo, hay institutos de cine europeos, hay un montón de países que han tomado de esta ley de cine el modelo para trabajar, y esa ley está en discusión en las medidas, en las propuestas legislativas del presidente. Y sobre todo están ejecutando la subejecución y el cierre, digamos, ¿no? No se puede desarmar un organismo sin una ley que acompañe esa decisión, pero sí lo que se puede hacer es frenar completamente la industria y producir situaciones de shock donde lo que está ocurriendo es que están los trabajadores perdiendo su trabajo y los productores cerrando sus empresas. O sea, y la verdad es que es eso lo que está pasando, y está pasando eso de maneras quizá más sutiles que poner un vallado en la puerta, como hicieron con la agencia de noticias, ¿no? Que es un instituto que estuvo acéfalo durante muchos meses y que ante la asunción de una nueva gestión, que es algo de la semana pasada, dicen que se toman 4 meses más para auditar. Eso significa que 7 meses de gente generando deudas con el fisco y qué sé yo, son realmente, la semana que viene, empresas, microempresas, ¿no? Quebrando, la otra quebrando, y que no vamos a filmar. Vamos a filmar en términos de trabajo formal, registrado, organizado. Yo insisto en eso. Cine vamos a hacer igual, lo vamos a hacer en otras condiciones y posiblemente tengamos que vivir de cualquier otra cosa. Pero el impulso vital, ese que dicen que sobre el cual tanto se discute, ese sigue presente y cada vez más, digamos, porque esta época hay que contarla. Pero sí nos estamos encontrando con situaciones muy rápidamente muy dramáticas. O sea, gente preguntándose si tiene que migrar, no entendiendo, y esto como no es claro cuando empieza la persecución política frontal, porque esto es persecución política, digamos. O sea, dejar radicalmente sin su fuente de trabajo a muchísima gente, a todo un sector industrial, sobre la idea de que representan ideas opuestas al gobierno, punto, es persecución política, pero está muy enmascarada.
Entonces, también empezar a llamar las cosas por su nombre un poco, creo que también nos da el sosiego de entender frente a qué nos enfrentamos, ¿no? Y es un poco esto que te decía, o sea, la cultura, la intelectualidad, que se asocia a la idea de justicia social, no a la idea de representación político-partidaria, está señalada como el enemigo. No, entiendo lo que decís, de que está muy enrabado y muy escondido, ¿no? Pero lo que están haciendo es, sí, al dejar toda esta gente sin trabajo, al cerrar todas esas cosas, están silenciando un medio que es sobre hablar y sobre descubrir. ¿Qué formas de resistencia hay? ¿Hay gente que se está resistiendo a esto? ¿Qué están haciendo? Sí, por todos lados, todo el tiempo, y además hay todo el tiempo intentos de inventar formas nuevas, ¿no? Yo formo parte de un espacio de encuentro que es Cine Argentino Unido, que es esto, un espacio de encuentro de todas las personas que formamos parte del universo cinematográfico, que vamos ideando distintas estrategias. En principio, algo muy claro que estamos haciendo es visibilización internacional de lo que está ocurriendo, pero creo que, y ahí sí, las mostris los feminismos tienen mucho recorrido para aportar y los feminismos populares aún más. Hay que empezar a tramar eh, primero otras formas de subsistir y otras formas de estar para poder resistir y pelearla, que todavía no estamos llegando. La verdad es que eso es como, digo, están apareciendo focos de resistencia y de discusión en todos lados todo el tiempo, realmente mucho. Estamos como en un momento que todo el tiempo parece que vivimos en un paréntesis. Pero no se ha todavía logrado tramar eso. Es realmente impresionante que todo esto haya ocurrido en 3 meses. O sea, Argentina tiene un 22% más de pobres en 3 meses. Tiene una proporción de desempleo gigante en 3 meses, o sea, es muy, muy, muy radical lo que está pasando. Y que todo el tiempo franquea los límites de lo democráticamente aceptable, ¿no? Porque nosotros tenemos leyes que no se están cumpliendo. Entonces es como, bueno, ¿cuánto vale decir que eso no es un gobierno democrático si la realidad es que están atropellando todas las instituciones? Con lo cual, lo que sí está claro y curiosamente es que estamos las personas, me parece que todas las personas y todos los movimientos que estamos pensando que una vida bajo las lógicas del odio a la otredad no puede ser una vida posible, el camino es más democracia, el camino es más defensa de las instituciones, el camino es, hay una ley sobre la que estamos organizándonos, hay una constitución y hay que volver a ella. Y eso, si a mí me lo decías hace 10 años, no se me hubiera ocurrido que era algo que hubiera que pensar, pero como está, es un poco hacia ahí que estamos pensando en encaminarnos. Gracias, Amparo, porque qué fuerte todo, ¿no? Qué fuerte porque hablamos de cultura, pero también hablamos obviamente de economía y es como la matriz, o sea, la gente la está pasando mal desde lugares muy básicos también y desde acá toda nuestra solidaridad y les recibimos en Uruguay con los brazos abiertos, por supuesto. Bueno, un poco te queríamos consultar también sobre tu rol como gestora cultural, que creemos que, bueno, lo has desarrollado en distintos proyectos, pero concretamente con el proyecto de Bardo, Cartelera Transfeminista. Bueno, nos encantó leer sobre este proyecto y nos gustaría que nos cuentes un poco qué es, cómo surgió, desde qué necesidad y un poco qué desafíos implica. Sí, Barda es un espacio preciosísimo que construimos con muchas directoras y productoras de cine argentino que pre-pandemia estábamos estrenando. Y surgió de una coincidencia que nunca sabremos si en realidad era algo bueno o malo, pero lo hicimos bueno, que fue que estábamos muchas mujeres directoras y lesbianas estrenando juntas en diciembre, en las últimas semanas del año, 20 de diciembre, principio de enero. La proporción, la última medida, que es de aquel entonces, es de 2019, en Argentina es de 81-19,
81% películas dirigidas por varones, 19% por mujeres. Entonces, que hubiéramos 7 directoras estrenando todas juntas en un lapso de 2-3 semanas era una cosa como que nos llamó la atención, y que nos invitamos en realidad lo primero que hicimos fue invitarnos a contar de la película de la otra en la sala de cine en la que estábamos, digamos, ¿no? Como, bueno, está pasando esto, es bárbaro, nos va a costar mucho sostener espectadores en esta época del año, que bueno, que es medio de la fiesta, compartámonos los espectadores, hagamos que la gente vaya a ver la película de la otra y de la otra y de la otra. Y así arrancó, y se fueron sumando muchas directoras más, y empezamos a trabajar en esos dos, en ese primer eje que era el de la exhibición, la difusión y la distribución de cine hecho por nosotras. Después en la jerarquización de ese trabajo, porque es otra cosa que nos pasa muchísimo, que es como, estoy haciendo un ciclo de cine de mujeres, ¿no querés traer tu peli? Sí, bueno, y ahí vas a cobrar entrada o no. No, es por la visibilidad, y es como, no comemos visibilidad. Para mí es una palabra casi que me da terror cuando me hablan de visibilidad. Visibilizar, no queremos, ¿no? Como, entonces, bueno, estando juntas era más viable que se pudieran negociar mejores condiciones de compra, de comercialización para nuestras películas, que es algo que efectivamente ocurrió. Y después empezamos a estudiar. Lo otro que empezamos a hacer y que para nosotras fue absolutamente revelador es juntarnos en una comisión que llamamos la Comisión de Reflexión, y que es un espacio para ver cine, para leer, para compartirnos cosas que estamos produciendo nosotras, y que tenga la función de permitirnos esto, como empezar a pensar por fuera de lo que nos fue enseñado canónicamente. Marilina Jiménez, que es la directora de una banda de chicas, un día llega y dice, yo no vi en la facultad películas dirigidas por mujeres. Estuve pensando para atrás, como dicen mis hijas, estuve pensando para atrás y no vi ninguna película dirigida. No puede ser. Y así como no vimos películas dirigidas por mujeres, no vimos Almodóvar también, ¿no? Quiero decir, o sea, es mucho lo que se deja fuera, porque no representa al héroe aristotélico, digamos. Y traigo Almodóvar porque es un ejemplo absolutamente mainstream y que aún así está fuera del estudio académico. Por esto. Entonces lo que empezamos a hacer fue a juntarnos a ver cine, a disfrutarlo, a compartirlo, a decir, che, qué increíble esto que hace Ackerman acá, o qué pasó acá, o qué película mala esta, mirá, le hizo una mujer y me pareció un bajón. ¿A qué responde, no? Porque también eso, ¿no? Como hay algo medio extraño, digo, pensamos que es mujer cualquiera que se autoperciba, digamos, decida que así lo es, y pensar mujer o lesbiana como identidad política, y después nos agrupamos y decimos que miramos distinto porque somos esto como identidad política o como cuerpo biológico. Entonces, empezar a tratar de entender qué significa la perspectiva de género en el cine. Que no tiene que ver con el tema, o sea, eso es siento yo, otra condena de la racionalidad patriarcal, que cine feminista es aquel cine que habla de cosas femeninas, ¿no? No, es la forma, es dónde estamos paradas, es cómo conocemos la historia, es cuál es nuestra relación con el conflicto, es ¿por qué hay una recurrencia en lo que nos devuelven cuando se leen nuestros trabajos, se discuten, que tiene que ver con no estar cumpliendo con los estándares de la narrativa tradicional? Yo tengo una idea, digamos, mis compañeras tienen otras y otras, las vamos armando, pero yo realmente creo que eso es porque las identidades no hegemónicas, o sea, las subjetividades que estamos en los márgenes, no tenemos una relación frontal con el conflicto. No porque no haya conflicto en nuestras vidas, pero porque no estamos en el centro de la escena. Entonces, ¿cómo voy a poner la cámara igual? Yo jamás estaría en la mesa de los generales mi cámara, porque nunca mi mirada pudo haber estado ahí. Digamos, si estábamos ahí, las mujeres estábamos sirviendo las masitas. Entonces, por supuesto que los espacios son otros, que el recorrido heroico es otro, que lo que ocurre con los conflictos se enuncia de otra manera.
Y eso no digo, sí, yo creo que es mejor, porque es emancipatorio, pero a otro podrá parecerle que no, pero lo que es seguro es que va a funcionar de otro modo. Y eso lo pudimos empezar a desentrañar y a retramar en Barda. Tú estás hablando de las relaciones interpersonales entre la gente que está fuera de la película, ¿no? Y que están haciendo películas ellas, pero me interesa también saber cómo trabajas tú en forma interna. Si trabajas siempre con el mismo equipo, configurando diferentes equipos según el proyecto, y cómo te organizas tú, cómo encaras tú el trabajo con otras personas para un proyecto tuyo. Bueno, hasta ahora no he trabajado siempre con el mismo equipo. En algún momento pensé que era el mejor plan y después me di cuenta que no, y me di cuenta que no en colaboración con gente que admiro mucho, que era como que cómo nos convoque o nos interpele o nos mueva creativamente una historia, depende de la historia y no de la afectividad. Lo cual no quiere decir que no haya que generar espacios de trabajo donde la afectividad circule, donde haya respeto y donde se generen relaciones laborales que sean consistentes con aquello que estamos queriendo decir en pantalla, ¿no? A mí me parece que hay una canción de Caetano Veloso que canta, que es muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa, y lo que él expresa como deseo es, quiero ser justo. Quiero ser justo, dice. Y para mí eso es como un ordenador ético, digamos, que quienes estamos proponiendo que podemos vivir de otras maneras y funcionar de otras maneras, yo siento que lo tengo como un mantra, digamos. O sea, yo creo en la política, creo que el trabajo de dirección cinematográfica tiene mucho que ver con la noción de conducción, o sea que hay que convencer, argumentar, seducir y también guiar firmemente hacia lugares. Creo que eso se puede hacer de muchas maneras, pero que una de las cosas importantes es tener esto mismo que el feminismo nos ha dado, que es conciencia de las posiciones de poder y las relaciones de circulación en relaciones de poder que hay. Y eso me parece hermoso porque creo que entonces podemos armar y desarmar un montón de cosas en tanto y en cuanto sepamos que esas posiciones son relativas, ¿no? O sea, yo, si soy la directora, tengo mucho más poder, por más que sea más joven, por más que sea mujer, por más que sea no sé qué, que otra gente. Entonces, tengo que ejercer ese poder, como diría el tío, ¿cómo se llama el tío de Spider-Man? Ben. El tío Ben con mucha responsabilidad. Y en ese punto pienso que no se puede perder de vista la interseccionalidad, ¿no? O sea, sí, soy una mujer directora en un mundo que esencialmente manejado por varones, pero también soy una mujer blanca de clase media profesional, que está en una posición relativa distinta a otra, y que lo que hay que hacer es seguir marcando, o lo que trato de hacer es seguir marcando el respeto por los derechos, digamos. Por los derechos, porque yo estoy un poco cansada de seguir señalando como privilegios los que son derechos, en todo caso negados, ¿no? O sea, que yo tenga casa no es un privilegio, es un derecho. Y hay un montón de gente que no lo tiene, y eso está mal. Pero pues si no, siento que entramos en la zona del autoflagelo jodido. ¿Cómo se hace para adentro? No sé, patinando, ¿no? Obvio. Pero creo que lo que nos da este tiempo como algo maravilloso es la posibilidad de rever, repensar y escuchar cuando en alguna te la mandaste. A mí me aterra pensar que vamos a hacer feminismos que establezcan nuevos mandatos, eso no me gustaría nada. Pero la idea de que una puede revisar y volver a posicionarse, eso sí, y eso es un poco lo que pasa. Tú has ocupado y has tenido muchísimas posiciones de liderazgo, ¿no? O de estar a cargo y de liderar distintas iniciativas y proyectos. ¿Qué cosas te han sorprendido que no esperabas en estar en esas posiciones de liderazgo? ¿Y hay alguna cosa que te hubiera gustado saber antes de empezar a ser gestora cultural, a ocupar esos lugares de liderazgo en proyectos que no te imaginabas cuando empezaste?
Creo que lo primero que me sorprendió y que me hubiera gustado saber, y quizá no hubiera querido ocupar algunos espacios, es que hay una gran parte del trabajo, para nosotras por lo menos, que es sostener la legitimidad de ese liderazgo. No sostenerla, reconstruirla y expresarla, y expresarla y explicitarla mucho más quizá que lo que hace falta cuando esas posiciones las toman otros. Eso me sorprendió, como acá le diríamos la rosca, pero no sé cómo se le dice, pero la idea de que tenés un trabajo que hacer, pero además tenés que hacer el trabajo de mostrar el trabajo que haces y tenés que hacer el trabajo de asegurar que nadie lo haría como vos. Y eso me parece agotador y poco interesante, digamos. Pero es real que funciona así. El mundo de los varones por lo menos funciona así. Y yo dudo un poco si es algo que me interesaría aprender a hacer o querría combatirlo, digamos, pero no lo tengo claro y me pasa todo el tiempo, ¿no? Como eso. No solo soy esta persona que tiene este puesto de trabajo, sino que además tengo que ir a pavonearme, a contar que lo tengo. Después siento que también es una oportunidad bárbara para mostrar que se pueden construir equipos de trabajo con otras lógicas y que eso es muy valioso. O sea que si nosotras cuando los tenemos realmente hacemos algo distinto, es un mojón que no se borra tan fácilmente. Como, yo ya vi que puedo trabajar en un equipo, puedo ser subalterna y puedo no ser humillada. Esto, sí. Entonces, ¿cómo me explica? Ahí hablo de la cosa de la emancipación, ¿no? O sea, cuando eso se produce adentro de cualquier otra persona, hay una memoria que se instala y que no se vuelve atrás tan fácilmente. Y eso me parece hermoso. Y después, bueno, a mí siempre me generó incomodidad el lugar de jefa. No siempre lo ejerzo bien, muchas veces hago esta escena de sobrecargarme de tareas por no saber orientarlas, digamos. Y me parece que eso es algo que igual yo trataría de que atravesemos todas, digamos. Porque también nos hace tomar conciencia, y ahí sí hablo de privilegios, de cómo es la vida cuando esas cosas no tienen que estar dentro de la listita. La carga mental, ¿no? La cantidad de veces que me ha pasado, y estas son escenas ridículas, pero tan verdaderas, estar en una oficina y que la expectativa sea que sea yo quien sirva el café. Y a mí no me importa servir el café, porque si algo sabemos es que eso no determina nada. Sí. Pero es re loco que todavía pase en estos despachos, ¿no? Y pasa. Entonces digo, pasemos todas por ahí, vivamos todas esta escena, como registremos todas lo que pasa cuando hay varones con poder que se hablan entre ellos. Para entender cómo viven, porque para mí lo que es re loco es que vive en un mundo que yo pienso que está cerca y es re lejano. Sí. Como, insisto, la cuestión de los cuidados, la cuestión de tener presente las agendas de cuidados de todas las personas que trabajan con vos. Sí. Todo eso no existe para otros. Y está bárbaro, pero también sepamos que todas las que lo vamos haciendo, entonces hacemos doble trabajo una vez más. Sí. Hacemos el trabajo, demostramos que somos aptas para el trabajo y además incluimos en ese trabajo un montón de cosas que creemos que tienen que incluirse y que no estuvieron incluidas y que toman tiempo y dedicación. Tengamos cuidado cuando patinemos, porque vamos a patinar. Sí. Bueno, Amparo, estaría horas escuchándote y hablando contigo. Es súper interesante discutir todos estos temas, la verdad, es siempre súper enriquecedor. Y bueno, vamos llegando al final. Entonces, como te comentábamos al principio, en todas las entrevistas le pedimos a una invitada que deje una pregunta para la siguiente. En este caso, Laura Ferreira, narradora oral, actriz y gestora cultural guaraní de Paraguay, dejó una pregunta para ti. Y la pregunta es, ¿sabes qué es el arandú originario? Y si no sabes, te comento rápidamente que significa sabiduría, saber sentir el tiempo, o la sabiduría con el paso del tiempo. Entonces, si quieres, nos puedes comentar un poco
esta idea está presente de alguna manera en tus proyectos, en tu vida, o en tu arte. Me gusta mucho, no conocía el concepto, pero siento que es muy valioso porque además trae a colación para mí algo de la idea del proceso. Como una cosa en esto que se habla del tejer, ¿no? Por ejemplo, que hablan las travestis de andar tejiendo y qué sé yo. Me parece que hay algo de eso que es el proceso toma tiempo, espacio, dedicación y presencia y materia. El cine es un arte que esencialmente tiene que ver con el tiempo, con la posibilidad de manipular tiempo y espacio, y me parece que siempre, y más en esta época, la variable que está en juego es tiempo, espacio, cuerpo. Y que es la que no se nombra tanto. Entonces me hace ilusión pensar que esta idea de Arandú la podemos como cobijar y sumarle la idea de tener conciencia del tiempo, tener la idea conciencia del cuerpo y en el encuentro entre esas cosas pensar que hay algo nuevo que estamos pudiendo producir. Como que me gusta, tiene mucho que ver con mi próxima peli también, con esta idea de que quizá hay que parar un poco, parar real, no me refiero como qué pasa si hay silencio, qué pasa si hay tiempo, qué pasa si ese tiempo es ocioso, qué pasa si no lo llenamos con cosas. Por ahí pasan cosas, pero no estamos pudiendo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Se llama Voraz. Es Voraz, un ensayo sobre el deseo y tiene que ver con esta pregunta. O sea, que como con la idea de que el deseo es algunas cosas o muchas cosas, pero también es una narrativa sistémica, digamos, ¿no? ¿Qué es el deseo para cada época? Preguntarnos qué es lo que está haciendo el deseo para esta, que es tan voraz y tan de crisis civilizatoria y tan de crisis del ecosistema, o sea, como es la voracidad realmente, incluso, y pienso que hay algo hasta como en cómo vemos el deseo que más fácilmente se nos viene a la mente, que es el sexual, en las representaciones cinematográficas o audiovisuales hegemónicas, que tiene que ver con la idea de lo voraz, ¿no? Sí. Digo, ¿y dónde está no sé si puedo decir la palabra, el coger suave? ¿Dónde está el torpe? ¿Dónde está, incluso, cómo están las representaciones y dónde están las otras cosas, ¿no? ¿Cómo es querer tener cosas y no querer tener todas las cosas? ¿Qué es? Bueno, y por eso siento que hay algo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Eso. Bueno, ¿y qué pregunta te gustaría dejar a ti para otra de las gestoras? Bueno, eso, ¿cómo se imaginan? Vamos a seguir, me parece. ¿Cómo imagina la relación tiempo y proceso en formas de gestión o de producción que sean pensadas desde el feminismo? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Amparo. Ha sido un placer escucharte y me has dejado pensando mucho. Has puesto luz sobre algunos rincones oscuros de lo que es ser una mujer, ¿no? Que es líder, ser una mujer que está a cargo de un proyecto en un mundo que no está hecho para las cosas que nos preocupan a nosotras. Bueno, mil gracias. Qué lindo, bueno, un placer gigante. Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y Cecilia Ibañer. Fue producido por Cecilia Ibañer y grabado en Washington, D.C. y Buenos Aires, Argentina. El diseño es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almic. Gestoras es presentado por el Programa de Gestión Cultural de American University en Washington, D.C., que hace 50 años ha preparado a líderes en el arte y la cultura, construyendo un mundo mejor. Por más información, consulta artsmanagement.american.edu.
Gracias por escucharnos. Se va la vida en resolver relaciones